El ángel del Señor la visitó, señora mía. Le dijo: alégrate, llena de gracia divina. Le trajo una buena noticia, que sería madre en esos días, y usted con cierta osa. ¿Han escuchado hablar de géneros literarios? Sí, ¿no es cierto? Ya está. Los géneros literarios, ¿qué son? Los que han escuchado hablar. La forma como está escrita. La forma como está escrita la Biblia. No, un relato, algo, ¿no? Por ejemplo, puede ser un cuento, puede ser un poema, puede ser una palabra, puede ser un cuento, una Ya fábula. está, una fábula, ya está. Entonces, voy a ponerle algo que se los dije y no se los dije cuando empezábamos, ¿no? La Biblia es un conjunto de libros, ¿no? Que están compilados en uno solo, que fueron escritos en hebreo, en griego, ¿no? Y traducidos al latín. Pero la Biblia busca algo, transmitir las experiencias de fe. En otras palabras, busca comunicar. Y busca comunicar algo, ¿no es cierto? Entonces, hoy día voy a hacer aquí recordar, primero, ¿qué es la comunicación? El proceso de comunicación. A ver, vamos a hacer algo, ¿ya? José, ¿me puedes ayudar? Ven por acá. ¿Ah? El emisor y el receptor. Y el mensaje. ¿Ya? José me va a ayudar con algunas cosas que tiene que decir a ustedes y ustedes van a interpretarlo. Ya está. Mire, lo que ha hecho José es lo siguiente, ¿no? Ha puesto por gestos algo que nosotros conocemos. Bien sencillo. Entonces, género circense, ¿no es cierto? En el proceso de la comunicación tenemos algunos elementos. Uno, emisor. Dos, receptor. ¿Qué más? El mensaje que le da este a este. Mensaje. ¿Algo más? El código. El código. Hay un código de por medio. ¿Hay algo más? A ver, este emisor va a emitir un mensaje a esta persona, pero a su vez esta persona tiene que devolverlo, si es que lo hace, ¿no es cierto? Entonces él también va a ser un emisor y él va a ser un receptor. Eso es la Biblia, es un va y viene. Nosotros, ahorita yo estoy siendo el emisor y usted es el receptor. Pero si usted, algunos se pone a decir y empieza a hablar y dice: profesor, eso no es así, cambiamos la figura, va siendo alguno el emisor y yo el receptor. Hay un código. ¿Cuál es el código? El lenguaje. Hay algo más Los que gestos. De hecho, los gestos. los gestos, ¿no? Eso se llama el código, porque todos, al menos acá en Perú, sabemos que esto es el dolor de estómago, ¿no? Y si hacemos más gestos, es que ya te urge corriendo ir al baño, ¿no es cierto? Sabemos qué es esto, ¿no? Sé o tomar, ¿no? Tomar las chelitas, ¿no es cierto? Sabemos qué es esto. Pero ¿qué pasaría? Pongo el ejemplo de hoy día, ¿no? En el campamento estoy con un padre que es de Nigeria. ¿Qué pasaría si a este padre yo le hago esto, le hago esto y le hago esto? De verdad no habla castellano. ¿Me entenderán? Sí. Posiblemente
Muy bien. Y hay algo más en el proceso de la comunicación. ¿Qué falta? Ya, voy a ponerlo acá ya. Un contexto. Habrán escuchado esa palabra, o distractores. ¿Cuál es nuestro distractor? Falta algo, un canal. ¿Cuáles son los distractores? Ahorita en nuestro momento que estamos, ¿cuál es el distractor? Uno, el calor, ¿no? Calor. Ojalá que llegue rápido a las 6, ¿no? Para ir dando una buena ducha. Para los que están acá, las personas que están pasando por ahí, porque se están distrayendo. Para los que están por acá, de repente, no es por hablar más, ¿no? El Señor está estornudando, tosiendo, ¿no? Y algunas personas que son intolerantes, no le hacen así, ¿no? Cuando todos pueden estornudar. Eso se llama distractores. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál será el canal? ¿Cómo se conduce? ¿Oral, gestual o escrito? Exhortación apostólica Dei Verbum dice lo siguiente: habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres a la manera humana, ¿no? En mensaje humano. No es nada divino, sino como siempre nos comunicamos al estilo de los hombres, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos. Debe investigar lo que ustedes están haciendo conmigo. Hay que investigar, hay que preguntarse, ¿no? Hay que descubrir el sentido. No es, a ver, estoy triste, voy a abrir mi Biblia y donde yo abra la Biblia, ese mensaje va a ser para mí. Mucha gente hace esto. Lee esto, ya, Dios me dice tal cosa. No, así no es. Hay que investigar con atención qué pretendieron expresar realmente los agiógrafos, qué quiso Dios manifestar en las palabras de ellos. Hay que investigar. ¿Se acuerdan? La semana pasada hicimos Adán y Eva. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el mensaje de Adán y Eva? ¿Qué es lo que quiso Dios? No seas soberbio, Adán. Necesitas de Dios. Haz caso. ¿Por qué has roto la amistad conmigo? Si éramos tan felices. Pero tú, Adán, por hacerle caso, te has justificado, ¿no? Tú no fuiste, no, él no fue, no, él me dio, te justificaste. Y la bonita amistad que teníamos y el bonito paraíso, tú mismo lo has deshecho. Yo fui fiel contigo, pero tú no has sido fiel. ¿Sí? Manifestar las palabras. ¿Qué quiso Dios? ¿Cuál es la intención? No sé si hasta ahí me dejo entender. ¿Sí? Muy bien. Número 12. Continúo un poquito más, ¿ya? No es lo mismo leer un libro, esto ya no es de la Dei Verbum, no es lo mismo leer un libro de poesías que de historia, o una novela, una obra de teatro, una carta o un código de leyes. No es lo mismo. A ustedes yo les puedo poner este ejemplo que les he hecho de Caperucita Roja porque me van a entender. Pero si el auditorio es diferente y me dedico a hablarle a niños chiquititos de 5 o 6 años, ¿cómo tendría que hacerlo? De repente disfrazarme si estoy hablando de Adán y Eva, de arbolito, un fruto por acá, ¿no? Hacerlo más lúdico, de una forma diferente. No es lo mismo. No es lo mismo leer una historia, una novela, una obra de teatro. No es lo mismo. A mí personalmente no me gusta mucho la ficción, las películas de ficción.
me duermo, porque quizá por mi ser más lector me da sueño, no le encuentro sentido. Pero para el relajo me veo todas las películas de acción, ¿no? Así, esas de guerrita, todas esas, porque me mantiene así despierto. Las otras, estoy así, me quedo dormido. No es lo mismo leer una obra así que sea apasionante a leer otra que qué sé yo, para mí ya, Harry Potter, yo nunca la leería. No porque sea mala, no, sino porque me aburre. ¿Sí? Ante cada uno tomamos una actitud diferente, obvio, tomamos una actitud diferente, ¿no? Sería un grave error leer una novela tomándola al pie de la letra como si fuera una historia realmente sucedida. ¿Cuántos jovencitos de verdad me dicen? Ustedes habrán escuchado la película El Código Da Vinci, que también es un libro, ¿no? Y me preguntan, profesor, ¿es verdad que el Vaticano tiene muchos libros ocultos? A ver, cuéntame, le digo, ¿de dónde sacas eso? No, es que he visto una película y he leído el libro. ¿Me puedes traer el libro? Acá está como el libro. Vamos a leer a la parte de adelante, ¿no? El prólogo, ¿no? Y voy leyendo y al final dice, esta novela parte de la ficción. Pero el chico ya se lo creyó, que es real. Y es tanta la imaginación que dicen que, claro, hay una biblioteca en el Vaticano, no es porque haya ido, pero sí conozco, porque varios hermanos han ido, y dicen que los libros los tienen en una cripta, una temperatura, y llegada la hora se cierra y las alarmas se ponen y todo lo demás. Entonces, la ficción llega tanto que le preguntaban a los sacerdotes que han ido y dicen, no es así, es una biblioteca donde están todos los libros y es abierta. Obviamente algunos no los pueden sacar porque son reliquias, ¿no? Entonces otros sí, es un museo. Entonces vamos a ver cómo a veces la gente interpreta mal las cosas. Tomaríamos por loco al que quisiera considerar como leyes civiles los entusiasmos románticos de una poesía de amor, pues este error lo cometemos con frecuencia cuando leemos la Biblia, como si todo estuviera escrito en la misma clase de género. Sería un error pensar que la Biblia se escribió en un año determinado y se acabó toditita y por un mismo autor. Mucha gente lo cree así, ¿sí? Sería un error ver los proverbios, empezar a leer, y en los proverbios salen refranes. ¿Cuáles son los refranes que nosotros conocemos? Camarón que se duerme se lo lleva. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Qué otro refrán conocemos? Caballo regalado. Caballo regalado, el que madruga, en boca cerrada no entran moscas, ojo por ojo, y es nuestro lenguaje cotidiano, que todos lo entendemos. Lo mismo en la Biblia. Los proverbios tienen eso, tienen refranes. ¿Y por quiénes eran entendidos? Por la gente de su entorno, de su entonces. Por eso tenemos que estudiar a qué se refería dicho texto. Y por ahí rescato lo que por aquí me dijeron. El contexto. ¿Qué es el contexto? ¿Qué contexto vive nuestro país actualmente? Político, uno, violento, inseguro, que muchos dicen, ¿no? El Perú ha crecido económicamente, pero la verdad no lo resalta, ¿no? De desorden, no la televisión. Ya está, ese es nuestro contexto. Si hablamos de la Biblia también tiene un contexto que se los estaba diciendo las dos clases anteriores: el pueblo de Israel esclavo, el pueblo libre, el contexto. Hay otra palabra. Pretexto. ¿A qué suena así rápidamente? Excusa, una disculpa, ¿no? Eso es un pretexto. Voy a poner un pretexto para tal cosa. Pero, si lo separamos, antes del texto, el texto mismo, el texto, que nosotros conocemos, lo tenemos en la Biblia,
ha tenido un momento de ser dado, de ser escrito y ya puesto por terminado totalmente. Pero este texto tenía su contexto. Y antes que salga y se ponga por escrito, tuvo que haber algo previo. ¿Cuál fue lo previo? Eso lo saben los autores sagrados. Hasta ahí, ¿alguna pregunta de esta parte? Continuamos un poquito. Los autores sagrados se expresan con la mentalidad de su tiempo. Con la mentalidad de su tiempo. A ver, vamos a ponerlo a la práctica. Ustedes tienen nietos, ¿no? Tienen hijos. Ya. ¿Cómo califican los hijos, o más que cómo califican, cómo viven un enamoramiento, unos jovencitos de 14, 15 años? En mis tiempos era así. No. Actualmente. Ahora. Actualmente. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo vive un enamoramiento dos jovencitos de 14, 15 años actualmente? Sin temores, acelerado. Hormonas alborotadas. No tienen miedo. Ellos viven libremente, decimos, enamorado, 13, 14 años, mamá, Ya. presenta. Muy bien. Nosotros sabemos que hay un tiempo de previo de salir, no, de amistad, un tiempo de amistad. Luego hay un enamoramiento, y si sigue bien la cosa, un noviazgo, y si sigue mejor, casamiento. Esa es la secuencia. ¿Cómo saluda un enamorado a una enamorada? ¿Me permites, por favor, su manito? Estira. La puño. Ya está. Ya está. Su saludo. Saludo. Son amigos. Pero esos amigos empiezan a abrazarse, a tocarse, y tú les preguntas, ¿y ya están enamorados? No. Estamos en algo. Estamos en algo. No son nada, pero están en algo. Y ya tienen muchos derechos. Ya tienen muchos derechos. Quizá por ahí el chico le da un besito y la chica se deja y está emocionada, ¿no? Porque así son las chicas, son recontra emocionadas, pero no son nada. Ese es el contexto de ahora. Pero el de atrás, ¿cómo era antes? Más serio. Más serio. ¿Cómo era tan serio? ¿Cómo? A ver, cuéntanos, Judy. Claro, más formal, o sea, uno creía más. O sea, ahora no. Ajá, uno creía más. De repente no podían andar solos porque les mandaban a un chaperón, a la hermana, a cuidar. No podían estar a oscuras, ¿no? Vienes a tal hora y venías a tal hora, se respetaban las horas. ¿No es cierto? Sí. Ya está. Los autores sagrados se expresan con la mentalidad de su tiempo, ¿sí? No pretendamos a veces corregir como era antes a un jovencito actual, ¿no? Hay que entrar en su mentalidad. Ya no se puede decir, no, tú no hables cuando los mayores están hablando. Se respetan los mayores. A mí me lo decían así, quédate callado, no se habla, no puedes opinar cuando estábamos en la mesa. ¿No? Cuando estábamos en la mesa y yo terminaba, tenía que esperar hasta que todo el mundo termine. No me podía parar. Ahora es al revés. De un tiempo. Para desentrañar el mensaje de los textos bíblicos y encontrar su relación iluminadora con lo que vivimos hoy, debemos identificar el género literario en el que fue escrito. Ahora sí, ¿qué géneros literarios encontramos en la Biblia? Poesía. ¿Quién se acuerda de una poesía de la Biblia? El Cantar de los Cantares. Yo cuando estaba con la que es mi esposa ahora, mosca yo, ¿qué hago? Como era catequista y yo catequista, a buscar Cantar de los Cantares, ahí viene mi gacela, ¿no? Viene sobre los montes cabalgando
viene su amado. Mira, cantar de los cantares, poesía, ¿no? ¿Qué más encontramos? Historias, libros históricos, que realmente fueron históricos, que no hay una precisión exacta cuándo fueron, ¿no? Porque eso no fue la intención, ¿no? Hablan de la historia. A ver, Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Él fue considerado como un juez porque fueron los primeros que llegaron a la tierra prometida, ¿no? Pero la leyenda lo magnifica más y decían que era un hombre musculoso, que la fuerza la tenía en su cabello y que vino Dalila, que Dalila era egipcia, creo, ¿no? Filistea, ¿no es cierto? Pero hay una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? No tienes que cortar el cabello por nadie, no es enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? No hagas alianzas tan fácilmente sin conocer a la otra persona. Y dice que este personaje, Sansón, como era musculoso, en un ataque de rabia, tumbó las columnas y se cayó el templo, ¿no? Va por ahí la historia. ¿Qué más en historia, pero también a la de ficción? ¿Qué más encontramos en la Biblia? Profecía. Sabiduría, que ahí están los refranes que les decía hace un rato, ¿no? ¿Quién es el sabio? El sabio, no solamente, para los judíos sí era el anciano, pero no solamente es el anciano, sino es el que sabe actuar y obrar bien. Profecía. ¿Quiénes eran los profetas? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. ¿Y qué hacían estos profetas? Aquí lo pongo ya. Anunciar Y denunciar. Muy bien. Denunciar. Anunciar y denunciar. ¿Qué es anunciar? Proclamar. ¿Qué es denunciar? Hacer justicia. Lo que tú estás haciendo, jefe, está mal porque le estás robando el dinero al pobre. No le estás haciendo justo, ¿no? O de repente a la empleada de casa, de repente no le damos todo lo que hemos acordado con ella, ¿no? O no le damos vacaciones. Anunciar y denunciar. Nosotros somos profetas cuando hacemos eso. Oye, eso me parece que está mal, no debes hacerlo. Pero ¿cuántas veces estos profetas o los profetas actuales nos quedamos callados? Y al quedarnos callados pecamos de omisión, ¿no? Entonces, estos profetas no se callaban, hablaban. Y por eso eran mal vistos. Y por eso nadie es profeta En su tierra. en su tierra, ¿no? Yo me imagino, a ver, llegando a la práctica, nosotros somos gente de fe, gente de valores cristianos, y a veces en la misma familia de repente ni nos escuchan. Ningún profeta es bien tratado en su casa, y nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios incomoda. Incomoda. ¿Por qué incomoda? No porque sea incómoda, sino porque dice la verdad, ¿no? Y porque la palabra de Dios nos llama a un cambio, pero la gente a veces no quiere el cambio, porque está tan cómoda. Por eso la palabra de Dios incomoda. ¿Y quiénes son los portadores de la palabra de Dios? Nosotros. Así que si la palabra de Dios incomoda, nosotros incomodamos a veces, pero también tenemos que anunciar, ¿no? Anunciar buenas noticias, ¿no? ¿Qué otro género encontramos? Apocalíptico, parábolas. ¿Qué es el Apocalipsis? Revelación. En otras palabras, traducido es libro de la revelación. Mucha gente que ignora el tema dice: Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ¿para qué leerlo? Da miedo, da terror, porque te habla fin del mundo, ¿no? Te habla de demonios, te habla de la Virgen María, y en fin, ¿no? A ver, ¿hablará de la Virgen María el libro de Apocalipsis? Dice que había una mujer vestida de sol, pero si te acuerdas de algo, La iglesia. el contexto es persecución. La mujer. de la Y por iglesia. ahí la mujer, como bien lo dices, no es María, es la iglesia que está
siendo perseguida por una gran bestia, un dragón. ¿Quién es el dragón? El que tiene las coronas. ¿Y quién es esa persona? El que manda a matar a los cristianos. En otra palabra, el emperador. ¿Sí? ¿Se acuerdan de un tal Nerón que incendió toda Roma y culpó a los cristianos de haberlo hecho? Loco totalmente, y miren todo lo que hizo. Y tantos otros emperadores hicieron eso, por eso el emperador va haciendo esa figura. Pero este libro de Revelaciones, en otras palabras, te está diciendo, en este mensaje un poco que parece tenebroso, no misterioso, te va tratando un mensaje porque la apocalíptica era un lenguaje propio de la época. Y los de la época lo conocían y sabían a qué se refería. Pero para nosotros, si no lo estudiamos, podemos caer en eso. ¿Qué otro género encontramos? Legislativo, que habla de las leyes, ¿no? Y por eso hay un libro que se llama Levítico. Legislativo, legislar, ordenar, decir cómo son las cosas en el pueblo. Y si tú no estás de acuerdo, no perteneces a este pueblo, porque tú estás causando el desorden, ¿no? Estás rompiendo las leyes. Por eso el pueblo necesitaba poner ciertas leyes. Otro más. Números. Que son todos los censos realizados por el pueblo de Israel y todo eso, ¿no? Líricos, ¿no? Que va también con la poesía. Los himnos. ¿Qué son los himnos? ¿Qué son los salmos? Cánticos, cantos de alabanza, ¿no? Este canto, el Señor es mi pastor, nada me falta. Es la experiencia de una persona que se ha encontrado con este Dios y que este Dios es todo para él y que lo ha descubierto como sumo tesoro. El Señor es mi pastor. Así yo me subo a una combi y me traten mal, el Señor es mi pastor. Así el país se caiga, yo sigo confiando en el Dios. Es la experiencia de fe de este personaje que creó ese himno para transmitirlo al pueblo. Ante las dudas, no caigas en otros dioses, no, sino quédate con este Señor. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a pasar un poquito más. Los géneros literarios son una clave que no podemos dejar de lado a la hora de leer e interpretar un texto. Un ejercicio más. Cuando ustedes han sido niños y yo también, nos contaban una historia, cómo se fundó el Tahuantinsuyo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se fundó? Manco Cápac y Mamahoyo. Ya está. Y dice pues que voy a usar esto, ¿no? Como un cetro que tenía, ¿no? Manco Cápac, ¿no? Y ¿de dónde salieron estos personajes? Del lago Titicaca. Y si somos bien ingenuos, creemos que ellos viven debajo del agua, donde el agua a veces llega a -1 o -2 grados, ¿no? Pero ahí están viviendo, ya está. Y le dijeron por ahí, ¿no? ¿Quién le dijo? De verdad no me acuerdo. ¿Quién le dijo que vayas y donde se hunda la varita, ahí será la capital del imperio, el Tahuantinsuyo? El dios Sol. Una cosa. El dios Huiracocha, ¿no es cierto? Mira, ese Dios que no lo conoce ninguno de la Biblia, el Dios Huiracocha, que era su Dios. Entonces, ellos fueron, pusieron su varita. ¿Dónde lo pusieron? En el Cerro Guanacabre. ¿Saben dónde queda? Yo tampoco me acuerdo del Cerro Tapuntoco y el Guanacabre y nada más. Pero, al final de cuentas, este mito es un mito. ¿Es invención? ¿Será invención? ¿Será irreal? Tratar de interpretar, de lograr conocer algo que sí sabemos que existe, pero que no lo podemos explicar. El pueblo judío creó... Sí, ¿vas a decir algo? Sí, creo que en esos tiempos el contexto era un pensamiento mágico y por eso que esas historias para ellos tenían sentido. Ajá. Para nuestro momento no, porque estamos en otro contexto donde tenemos información de diferentes líderes. Esto mítico que vivieron los incas con estos personajes Manco Cápac y Mamahoyo, Ellos
Ellos sí existían, bueno, ellos sí existían, como capa, no. En la lista de los incas, ahí está Manco Cápac. Ahora, si existió o no, no se sabe. Pero los que hicieron esta, a ver, fueron 14 incas, si no más recuerdo, ¿no? Alguien posteriormente tuvo que hacer una lista. A ver, primero fue tal, segundo Claro fue que tal. una cosa es los incas y otra cosa es el Tahuantinsuyo que era antes. Ajá. Lo que importa no es tanto existió o no existió Manco Cápac Mamayo. Lo que importa es el mensaje. ¿Qué mensaje nos quiere transmitir este mito? Que si bien es cierto, por ahí nosotros le hemos dicho, es muy ficticio, pero es como el pueblo de Israel o como los incas vieron la cosmovisión de la vida. Ellos pensaron, tuvo que tener un origen en el imperio de Tahuantinsuyo. No es que siempre existió, no, tuvo un origen. Y los incas elaboraron este cuento partiendo de un hecho real, que en algún momento hubo una fundación. No se sabe cuándo, pero ellos lo vieron así. Si hiciéramos el ejercicio nuevamente, a ver, ¿cómo te lo imaginas tú? De repente Huiracocha, en vez que los Manco Cápac Mamayo salgan de abajo, vinieron volando así como el cóndor, así, y fueron planeando. O vinieron de otro mundo. Ovnis, ¿no es cierto? Entonces, no importa eso, importa el mensaje. ¿Sí? No te está diciendo, ahora sí, vamos al tema bíblico. Adán y Eva. La pregunta de muchas personas que a veces se la hacen porque les viene a la cabeza, ¿no? ¿Y cómo se reproducieron el resto del mundo? No, si solamente había un hombre y una mujer. Y el hombre y la mujer tuvieron 2 hijitos. Que cometieron incesto y se metieron los 2 hijitos o un hijito con la mamá. Es una pregunta que no tiene sentido en respecto a que no es la intención del autor preguntarse eso, porque Adán y Eva representan a pueblos que ya existían, pero se hizo una personificación para ver desde el destierro, ¿se acuerdan? ¿De dónde viene nuestra esclavitud? Si Dios nos prometió la libertad, ¿por qué estamos esclavos? Porque en algún momento de la vida nuestros primeros padres pecaron, se alejaron de Dios. Los géneros históricos en el Nuevo Testamento, ¿cuáles son? La palabra. No, históricos. Históricos en el Nuevo Testamento, por excelencia, los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles son históricos porque realmente pasaron. Pero la importancia ya lo sabes, ¿no? No es buscar una crónica sucesiva detallada de lo que pasó en cada momento, en cada hora, no, sino es buscarle el mensaje, ¿no? Se trata de reconstruir la escena de Jesús de Nazaret, los últimos años de su vida, para impulsar la fe de la comunidad. Ese es el sentido de por qué son históricos. No es histórico porque es una crónica detallada, ¿no? Parten de la historia. Legislativo. Voy al Antiguo Testamento, el libro de Levítico, y en una de las tantas de Levítico, de repente, a ver, podemos encontrar algunas leyes. En el capítulo 18. A ver, dice el capítulo 18. Normas acerca de la unión conyugal. Qué bonito, ¿no? La unión conyugal. Yahvé dijo a Moisés: di a los israelitas, yo soy Yahvé, tu Dios. No hagas como se hace en la tierra de Egipto, donde habéis habitado, ni hagas como se hace en la tierra de Canaán, a donde los llevo. No deben seguir su costumbre. Cumplan mis normas y guarden mis preceptos. Compórtense según ellos. Yo soy Yahvé, tu Dios. Guarda mis preceptos y mis normas. Ya está. Normas, ¿no? Leyes, ¿no? Regulan la vida del pueblo. Proféticos. ¿Cuáles son las 3 personas más excluidas en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? El pobre, la viuda
y el huérfano, las tres personas mal vistas, ¿no? Obviamente la mujer es la viuda. Algún momento yo les decía, la semana pasada, cómo María no pudo haberse quedado sola, porque si no pasaría esa condición. Entonces, el pobre y el huérfano y la viuda son lo que ellos denuncian. El libro más bonito que les recomiendo que lean, Amós y Oseas. Estos profetas van denunciando, le quitas al pobre lo que no tiene para dárselo al rico, ¿no? Y por ahí también va diciendo, tú te has ido con el dios Baal y te has olvidado de Yahvé. Entonces, los dos te hablan de la profecía, del anuncio y la denuncia. Sabiduría. Hay un libro que se llama Los Proverbios. Proverbios 13, versículo 1. Dice, el hijo sabio acepta la corrección paterna. El arrogante no hace caso a reprimendas. ¿A qué se refiere ese versículo tan chiquito? A la corrección. Proverbios 13:1. La corrección. Pero ya estoy viejo, ¿no? ¿Qué me vas a corregir a mí? La humildad, La humildad, ¿no? La soberbia. La soberbia. Son dos valores diferentes, opuestos, ¿no? El hijo sabio acepta la corrección fraterna. El hijo arrogante, en otras palabras, no la acepta, ¿no? Y si nos vamos a otro que es algo así parecido, dice, el que ama la educación, ama el saber. El que odia la educación es un tonto. Eso dice. ¿A qué se refiere? De nuevo ya. El que ama la educación, ama el saber. El que odia la educación es un tonto. Igual, dos cosas que se oponen en el mismo versículo. El que ama la educación se refiere al prudente. Al prudente. Nuevamente, la pregunta es, ¿quién es el sabio? El que sabe actuar, el que se educa, el que tiene buenos valores, el que no es soberbio. Pero el que es todo eso, en otras palabras, como lo dice con sus 5 letras, es un tonto. Porque no sabe aprovechar las cosas. ¿Sí? Ya está. Hemos hablado del apocalíptico, cartas o epistolar. Cuando ustedes eran chiquitos, y yo también, y teníamos algún familiar en otro país, solíamos hacer cartas, ¿se acuerdan? Ya está. ¿Cómo se hacían esas cartas? ¿Qué partes tenía la carta? Un saludo bien formal, un contenido y la despedida. Esas eran nuestras cartas así a mano, ya está. Y en un lado del sobre tenía que tener el remitente y a la vuelta el destinatario. ¿No es cierto? Ya está. Ya, la Odisea, Sardes, Pérgamo. Bueno, no se nota por acá porque están borrosas, pero aquí estaban ubicadas estas 7 iglesias. Y era el sitio donde estaban perseguidas, porque aquí se estaban dando las persecuciones romanas. ¿Y por qué se les escribe a ellas? Porque a algunas iglesias se las está ensaltando o ensalzando y se les dice, tú vas a ser fiel porque te has mantenido fiel ante toda persecución. A otra iglesia le va a decir, tu fe va variando. Incluso a una más le va diciendo, te vomitaré de mi boca. No porque vamos a vomitar como un niñito, sino que ante las persecuciones tú te has ido de otra forma, te has ido por otro camino. ¿Sí? Entonces, cada una de estas cartas tiene necesariamente un destinatario y una persona que va escribiendo. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos
lírico o poético. ¿Se acuerdan que se los comenté? Cantar de los cantares, ¿no? Los himnos, ¿no? Ya está. Sagas. ¿Qué son las sagas? Guerras. ¿Algo más? ¿Qué son las sagas? Son relatos sucesivos. Como aventuras, Como aventuras, ¿no? La saga del Señor de los Anillos, la saga de Harry Potter, la saga de las Guerras de las Galaxias, son como aventuras. ¿Qué aventuras encontramos en la Biblia? ¿Se acuerdan de alguna? David y Goliat, la saga, ¿no? Que los hebreos iban a entrar a la tierra prometida, ¿no? Y nosotros pensamos que llegaron a la tierra prometida y así por así, y la invadieron, pero la tierra prometida estaba habitada por otras personas, que eran los cananeos, y no es así tan sencillo. Ay, a los cananeos, adelante, pasen, sigan, acomódense acá, ¿no? No, tuvieron que defender lo suyo. Sagas, ¿no? Otra de las tantas, ¿no? Que Moisés, una de las tantas guerras, iba luchando y le pidió a Dios ayuda, levantó los brazos, y cuando levantaba los brazos ganaba, y cuando bajaba los brazos perdía. ¿Qué hicieron los sabios? Sostenerle los brazos para que no se canse, o ponerle piedras acá o bastones para que no se canse, y al final para que gane. Una saga más, ¿sí? Y así como esa, tantas podemos encontrar. Epopeyas, mitos, ¿no? Hablábamos de los mitos, ¿no? Hace un momentito, no el mito, ya, como me han contado este mito, me engañaron en la Biblia. No es así, ¿no? Sino el mito parte de una realidad, ¿no? Y busca un significado. Parábolas, vamos a detenernos aquí en las parábolas. ¿Se acuerdan de la primera clase? Representamos una parábola del grupo de por acá. Representó la parábola del buen samaritano. Ya está. A ver, vamos a retomarla un ratito ya. La parábola del buen samaritano. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál? ¿Cuál es el mensaje? No ser indiferentes. No ser indiferentes ante el dolor ajeno. Ya. Estar atentos a las necesidades del prójimo. Estar atentos a las necesidades del prójimo. que no por saber muchos es mejor cristiano. Ya está. Todo eso que ustedes me dicen está muy bien, y eso se llama hermenéutica, ¿no? Es una interpretación que estamos haciendo, que está muy bien, está recontra bien. Pero ¿cuál es el contexto en el que se escribe esto? ¿Por qué se escribe para el pueblo judío? Porque el pueblo que conocía la ley estaba atravesando de Dios. Por ahí va ya, por ahí va. ¿Se acuerdan? A ver, un mapita más o menos así, más o menos por acá está el delta del Nilo, Egipto, ¿no? El mar Mediterráneo, y por acá está Palestina. ¿Y se acuerdan que el pueblo estaba dividido en dos? La monarquía se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. Hay una crítica. ¿Cuál es la crítica que se está haciendo? Dice que había, aquí está Samaria, o Samaria, como quieran llamarlo, Samaria, y acá está Jerusalén. ¿Y se acuerdan que los del norte ya no querían bajar a Jerusalén? Hicieron su templo acá, Betel. Ya está, hicieron su templo, ¿no? Entonces, hay una crítica. El escritor bíblico dice: había un hombre que era de Samaria, iba bajando, se dirigía, y por el camino lo asaltaron. Y en el camino pasó un levita, un sacerdote y un samaritano. El levita y el sacerdote son de acá, el samaritano es de acá arriba. ¿Por qué el samaritano sí obró bien y el de acá no? Si acá tiene la salvación,
está Jerusalén, el templo santo, donde está la Torá, donde está el libro de la alianza. ¿Por qué ellos no hicieron la misericordia y por qué ellos sí? ¿Por qué el autor decidió poner por escrito esto? Para resaltar esto, para resaltar, no solo acá está la salvación. La salvación es para acá, para allá, para todos los lugares. No te apropries tú, judío, de la salvación. No porque tienes el arca de la alianza en un templo, ahí está Dios. Pero no era para mostrar quién era realmente el samaritano, o sea, con quién tenía que vivir la caridad. Porque al final le pregunta quién es mi prójimo, ¿no? Claro, pero la idea es de que acá se muestra compasivo. ¿Y qué se espera normalmente? Que un hombre religioso muestre la compasión. Pero más preocupados estaban estos dos, el levita y el sacerdote, de llegar a cumplir a la ley o al templo. Misericordia. Tenían otras situaciones. Misericordia quiere unos sacrificios. No se podían ver tampoco, ¿no? O sea, no se podían ver. Cuando la samaritana le va a dar el agua, y si supieras quién está, no le recibirías esa agua. Ajá. No se podían ver. El tema de la samaritana es otro tema bien bonito, que no es una parábola, pero es un relato histórico. ¿Cuál es la polémica? Vamos a trabajar un ratito, ya, aunque no está en nuestro trabajo de ahorita, pero vamos a trabajarlo. ¿Quién se acuerda más o menos del relato de la samaritana? ¿Cómo era? Que le da el agua. Eso ya al pozo de Moisés para tomar agua. Había un pozo. Eso ya. No. Y ¿quién estaba ahí? Una samaritana. Estaba Jesús con los apóstoles. Y los apóstoles se fueron a comer, no sé a dónde se fueron, pero se fueron. Y se quedó Jesús. De comisión. Vamos a leerlo ya. Vamos a leerlo. Está en Juan. En el Evangelio de Juan, creo que es el capítulo 4. ¿Sí? Ya está. Vamos a ir leyendo ya. Y voy a detenerme un poquito. Dice: cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos, no, ese no es. Juan 4, 1. 5. No, Juan 4. se enteraron de esa manifestación. Ya está, muy bien. Versículo 5, ¿ya? Llega pues a la ciudad de Samaria, llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Por qué está diciendo y está haciendo alusión a ese pozo? En Samaria. Es el pozo que vivía, creo que los antepasados, Jacob, todos ellos. Cuando las 12 tribus llegan a Israel, se posesionan en diferentes lugares de Palestina, tanto en la parte del reino del norte y el reino del sur, porque no había reinos, simplemente se dividieron el territorio en 12 tribus. Luego sale la monarquía unida con los 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Pero cuando se rompe esa monarquía unida, ya se dividen en 2, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, ¿qué te está diciendo cuando te pone acá este texto? Ah, ya, el pozo de Jacob era muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí sacaban todo el agua. Ah, ya, ¿y por qué ustedes los de abajo no tienen pozo? Ah, no, nosotros sí tenemos templo. Entonces hay una disputa de por medio, ¿no? Luego, dice lo siguiente: allí estaba en el pozo de Jacob Jesús, como se había fatigado por el camino. ¿Qué hacía Jesús por Samaria? Tenía que predicar, porque la salvación no es solo para Jerusalén, también tenía que ir al norte, ¿no? Estaba sentado junto al pozo, alrededor de la 6ª hora. ¿Qué es la 6ª hora? ¿Y por qué el autor pone una hora determinada? ¿Qué pasa si sacamos esa hora? La hora 6ª probablemente era el mediodía, probablemente. La pregunta es, ¿quién va a sacar agua al mediodía? Normalmente el agua se saca muy de mañana, porque al mediodía en esa tierra hace mucho calor.
Pero ¿por qué? Era una mujer apartada. Porque era una mujer apartada. ¿Y por qué era apartada? ¿Por qué sería apartada? Tenía dos. Una de ellas, porque tendría varios galanes, ¿no? Y lo entendemos, porque era una mujer no muy decorosa. Habrá que saber, ¿no? No lo podemos saber así muy a la ligera, ¿no? Ya está. Y dice, continúa el relato. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana, y a cada rato va a hacer un énfasis, y la samaritana, y la mujer samaritana, y la samaritana, y a cada rato repite la samaritana. ¿Por qué será que lo repite? ¿Cómo tú, siendo un judío, me pides de beber a mí, que soy una samaritana? ¿Cómo sabía la samaritana que era judío? ¿Tenía un cartel que decía soy judío? Si eran todos iguales, ¿no? Ahí está nuevamente la disputa que se está dando. Si tú eres samaritano y yo judío. Este es un texto que está ahí a propósito, para darnos una enseñanza. Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él que él te habría dado el agua viva, ¿no? Mira qué sencillo responde Jesús, ¿no? Le dice la mujer, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Mira, ya está en otras, ya está pensando en otras. No tienes un balde, no tienes un jarro, no tienes nada. Ya está pensando en otras cosas, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob? Sabe de la historia de Jacob, ha escuchado de la historia, que nos dio el pozo, y él bebió con sus hijos y sus ganados. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Y continúa con un discurso. Y así a cada rato van intercalando el diálogo y todo eso, ¿no? Le dice la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Mira, a propósito está, y no tenga yo que venir a sacarla. ¿Por qué ella no quiere ir? Vergüenza. Por vergüenza. Porque está siendo mal vista, porque cada rato pasa Roche, porque todo el mundo la señala. No sé si ahora sí ya entendemos más el dilema o el conflicto que pone Juan entre los del norte y del sur.